Y ahora sí, estamos de vuelta y tenemos que darle la bienvenida. Pero también decirle muy feliz cumpleaños a Leopoldo Moró, que es diputado nacional por Unión por la Patria. Feliz cumple, gracias por venir en este día tan especial. Gracias por estar con ustedes y además gracias por festejarlo con ustedes. No, por favor, para nosotros nos encanta. Fue una grata sorpresa. Bueno, para mí también. Bueno, lo que no parece ser una grata sorpresa es toda la agenda del presidente Javier Milei. Hace un ratito nos enteramos y de paso lo contamos que el presidente citó a un almuerzo supuestamente con la agenda presupuestaria a distintos gobernadores de la Unión Cívica Radical, entre ellos Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Sadir de Jujuy, Valdés Corrientes, Cornejo de Mendoza y Sdero de Chaco. Estuvieron reunidos, ellos salieron de la Casa Rosada, dijeron qué positiva esta reunión, nos fue muy bien. Eso dicen las partes en público. Ahora bien, ¿qué pasa con los agravios del presidente Javier Milei a la figura de Ricardo Alfonsín? A ver, hace 11 meses... De Raúl Alfonsín, perdón, ya estoy... No te preocupes, está bien. Se llamaba Raúl Ricardo. Claro. Así que está bien igual. Así que está bien, muy bien. No le pifiaste del todo. A ver, hace 11 meses que los gobernadores de distintos signos se entrevistan con el presidente. Cuando terminan las entrevistas dicen que está todo muy bien. Pasan 2 o 3 días y está todo muy mal. Sobre todo para los habitantes de esas provincias. Si hay un recorte y un ajuste brutal en la Argentina, no es solamente sobre jubilados o sobre la universidad, sino fundamentalmente sobre las provincias. Y particularmente sobre la obra pública, mucha de la cual recaía en esas provincias. Así que es un juego de hipócritas, digamos, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que yo creo que los gobernadores, no solamente estos 5, sino también algunos otros gobernadores que responden o respondían a lo que en algún momento se llamó Juntos por el Cambio, sí, y que provienen del PRO, tienen una especie de temor reverencial al presidente. Porque no hay ninguna razón por la cual puedan estar satisfechos con esta gestión de Milei, ninguna, absolutamente ninguna. Te reitero, les cortó todos los recursos, las transferencias automáticas, les paralizó todas las obras públicas. Es más, yo creo que en la política de destrucción del Estado, Milei tiene la idea, como ocurrió en alguna medida a mediados de la década del 90 con el menemismo, de transferirle incluso algunas funciones a las provincias, por supuesto sin los recursos que los acompañan. Por ejemplo, cuando se estalló este tema de las universidades, vos viste que trascendió que una de las alternativas no era solo el arancelamiento, sino transferir universidades a las provincias. Repitiendo lo que hizo el menemismo a mediados de la década del 90, que transfirió escuelas y enseñanza secundaria a las provincias, por supuesto sin los recursos. Y eso contribuyó mucho a bajar no solamente el nivel salarial o de ingreso de los docentes, sino la calidad educativa. Claro. Así que bueno, y en este caso, bueno, además se agrega lo que vos decís. Es llamativa la falta de dignidad de estos 5 en particular que dicen pertenecer al radicalismo, después de lo que ocurrió en esta última semana, que no solamente fue un agravio, a mi juicio, deliberado de Milei respecto a la figura de Alfonsín, cuando lo acusó de golpista. Digo, vos podés discrepar con Alfonsín por muchísimas cosas, digamos, ¿no? Podés discutir muchas cosas de su gestión. Ahora, lo único que, no solamente en Argentina, sino en el mundo, en América Latina, todo el mundo le reconoce, es el carácter de padre de la democracia. Eso quedó casi como un sello indeleble. Tal vez no es exactamente padre de la democracia porque intentos democráticos en Argentina hubo muchos y muchos fracasaron. Lo que sí es cierto es que él pudo llevar adelante con éxito el pacto democrático que nos ha permitido transitar 40 años de democracia, que es el periodo más largo de ejercicio democrático de la historia argentina. Y eso sin lugar a dudas es un mérito de Alfonsín. Bueno, Milei atacó eso y curiosamente 72 horas después se produce un episodio que tampoco tiene antecedente en 40 años de democracia, que es la vandalización o un acto de intimidación nada más y nada menos que en la sede del Comité Nacional del partido. A veces ha habido ataques a locales partidarios, a la Cámpora, a distintos lugares, pero nunca hubo un ataque a la sede nacional de un partido en estos 40 años de democracia.
Y no solamente es grave lo que ocurrió, lo grave es lo que además dijo Milei respecto a lo que había ocurrido en ese ataque. Milei casi lo justificó, Sí. diciendo de que había sido como consecuencia de que ahí Lustó, el presidente del partido actual, había escondido documentación de la Universidad de Buenos Aires. Una cosa ridícula. Sí, medio pollerita corta, ¿no? Como qué casualidad, justo cuando íbamos a auditar las universidades se les produjo un atentado. ¿No será un autoatentado? Claro, bueno, él quiso instalar esa idea vinculándola a lo que él quiere hacer respecto a las universidades, que es desacreditarlas. Vos viste que Milei cada vez que recorta algo, primero lo desacredita. Entonces, ¿cómo lo desacredita? Con el latiguillo de las auditorías. Dice, vamos a auditar la entrega de alimentos. Con ese cuento, hace 11 meses que no entregan alimentos a la gente que está muerta de hambre. Vamos a auditar a Aerolíneas Argentinas. Ahora quiere hacer una auditoría ideológica, es un paso superior, digamos. ¿Qué sería una auditoría ideológica? Y es macartismo de la década del Claro. 50 trasladado a este tiempo, ¿no? Una casa de brujas. Es persecución ideológica. Entonces él dice, vamos a hacer una auditoría ideológica en la Cancillería. Y bueno, respecto a las universidades hace lo mismo. Vamos a hacer una auditoría. Y entonces quiso aprovechar esto. Ustedes se dan cuenta que es ridículo pensar que en la oficina de Lustó, en el Comité Nacional del Radicalismo, está toda la documentación No, claro. de la Sí, Universidad claro. de Buenos Aires, digamos. Claro. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Pero ojo, porque esas cosas, precisamente por lo ridículo y la simplificación, a veces prenden, digamos, ¿no? Ellos juegan mucho con esa simplificación. Pero bueno, de todas maneras es gravísimo porque es una manera también de justificar lo que ocurrió. Y de amedrentar, porque digo, si uno todo el tiempo, en este caso Javier Milei, ejerce la violencia, aunque sea verbal, aunque sea con discursos de odio, y de repente prenden a alguien que esa violencia puede pasar a la acción, y ir y abrir la puerta de un comité y vandalizar, bueno, eso genera, la violencia genera efectos. Bueno, había pasado algo muy parecido 48 horas antes en la Universidad de las Madres. Claro. Casi el mismo, fue un hecho casi calcado. Pero esto tiene que ver con algo que incluso trasciende a Milei. Vos sabés que hace ya un par de meses empezó a circular en lo que se llama la Internacional de Ultraderecha, que la coordina Steve Bannon, empezaron a circular documentos acerca de una autocrítica que se está haciendo esa ultraderecha respecto a las experiencias que transitaron con Trump y con Bolsonaro. Según ellos, han sido demasiado débiles y tienen que tener una actitud más, digamos, dura y autoritaria. Y vos fijate que ha habido un cambio en el comportamiento de Milei. Milei antes tensaba desde el lugar del insulto, desde el lugar de la estigmatización. Pero ahora estamos frente a una situación, a una etapa diferente, donde efectivamente la violencia verbal, que primero fue simbólica, después verbal, se está traduciendo en violencia material. Esto que te decía recién, por ejemplo, la purga ideológica, la persecución ideológica, lo que sucedió en la Universidad de las Madres, lo que sucedió en la sede de la UCR, las patotas que aparecieron en pleno auge de la lucha universitaria para romper asambleas universitarias en Quilmes, en La Plata, los infiltrados que finalmente se confesaron como infiltrados en las manifestaciones, incluso uno de ellos llegó a decir yo colaboro con la fuerza de seguridad. Son todos signos que van marcando un camino diferente al que se venía transitando. A eso agregale Patricia Bullrich, que es una especie de mercenaria de la violencia institucional, que hace lo suyo, descubre supuestos grupos terroristas, que después no son tales. Hay un clima de violencia que se va extendiendo. Entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿son espontáneos que reaccionan disparados por lo que dice Milei o ya estamos en presencia de grupos paraestatales que se están organizando? ¿Vos qué crees, Leopoldo? Mirá, si es por la experiencia que me tocó en términos de mi historia generacional, tengo la sensación de que se empiezan a organizar grupos paraestatales. ¿Por qué? Porque, digo, un espontáneo puede ser un tipo, como ha ocurrido, que vaya a una manifestación a provocar. Sí, claro. Puede ocurrir.
puede ocurrir que en una asamblea universitaria, de pronto en el calor de una discusión, bueno, qué sé yo, pero que ya 5 tipos te asalten el local de un partido político o te asalten la sede de la Universidad de las Madres, se metan adentro. A ver, ¿ustedes saben dónde está el local del radicalismo? En la esquina de Entre Ríos y Alsina. Eso está a una cuadra del Congreso. Claro. El Congreso está sitiado, virtualmente sitiado por la policía permanentemente. Claro. Es más, si vos vas ahora te vas a encontrar que hay carros de asalto, que hay Todo atrás sobre el Río Bamba, sí. Riobamba, Irigoyen, toda esa zona. Esa madrugada además se estaban levantando las vallas porque era el día de la marcha del orgullo gay. Estaba repleto de policía la zona. Y además es una zona que está repleta de cámaras de seguridad. Sí, claro, pleno centro. Además de las que están adentro del propio local del radicalismo. Una de las cuales, si lo mirás claramente, se ve la cara de uno de los asaltantes con toda claridad. Entonces vos decís, espontáneos, 1:30 de la mañana, 5 tipos, escalando, entrando de esa manera. Parecía liberado. Claro, una zona, Parecía. claro. Además vos la escuchás a Burlich o a Wolf, el secretario de Seguridad de la ciudad, y te dice, no, lo nuestro es maravilloso, tenemos cómo, a través de las cámaras, cómo identificar los rostros, identidad de rostros, tenemos, digo, y de repente nadie sabe nada, nadie descubre nada, y después tenés otro problema, una justicia que está dormida. En cualquier otro lugar del mundo, un fiscal lo hubiera citado al presidente y le hubiera dicho, aunque sea por escrito, porque tiene derecho a hacerlo por escrito, bueno, aporte las pruebas de lo que está diciendo. Usted está diciendo de que fue un autoatentado. Bueno, ¿de dónde sacó eso? Sí. ¿Y la justicia está dormida por desidia, por cómplice, por qué? Y la justicia está dormida porque es una justicia que siempre ha estado al servicio de los grupos dominantes, que siempre ha tenido una actitud reverencial frente al poder de turno, sobre todo si ese poder de turno es antinacional, antipopular, antidemocrático. Eso Sobre seguro todo que, si tienen la caja. Claro, pero entonces estamos frente a un problema muy serio, porque si efectivamente se están organizando grupos paraestatales, te reitero, estamos entrando en una fase diferente. Sí, claro. Ya no es solamente la estigmatización o el insulto al voleo, ya es otra cosa. Y te reitero, esto se conecta con una autocrítica que se están haciendo estos grupos de ultraderecha en el mundo. Sí, claro. En el sentido de que tendrían que haber sido más duros de lo que fueron en sus primeras experiencias. No puedo esquivar, ya que estás diciendo esto, preguntarte por tu visión sobre las elecciones que hoy se llevan a cabo en Estados Unidos. Uno de los dos competidores es Donald Trump, justamente uno de estos exponentes que se ubica en este ala ultraderechista, conservadores, racistas, violentos. ¿Cómo estás viendo vos eso? Bueno, a ver, ahí se da una contradicción, ¿no? Es decir, Donald Trump tiene todas esas características que vos acabas de enumerar, pero a la vez tiene una mirada desde el punto de vista económico que es absolutamente contrapuesta a la de Milei. Donald Trump es proteccionista, Sí, claro. Donald Trump es industrialista, Donald Trump enuncia por lo menos su vocación de proteger los derechos de los trabajadores norteamericanos, tiene vínculos hasta con Putin, ha sido crítico de la guerra entre Rusia y Ucrania, más bien ha sido crítico del apoyo que le ha dado Europa a Ucrania. Entonces ahí hay una contradicción, ¿no? Ahora, también es cierto que manifiesta de manera inocultable su simpatía por Bolsonaro, por Milei, aunque en realidad por Milei tengo mis dudas también, porque la única imagen que uno tiene de Milei es cuando Milei, el día que lo conoció, se le arrojó a los brazos a Donald Trump. Vergonzoso. Es como un amor no correspondido. Es una- Milei lo ama y Trump... Sí, viste, y es como Trump decía, ¿y este tipo quién es? Digamos, Claro, sacámelo de acá. ¿Por qué tanto entusiasmo por mí? Pero de todas maneras el gobierno sentiría como un triunfo, el triunfo de Donald Trump.
Pero yo creo que eso entra en un terreno más bien, no digo anecdótico, pero pasatista. Acá estamos, me parece, frente a un problema de otra naturaleza. Milei ha decidido ser gerente de una factoría. Una factoría es una categoría incluso inferior a la colonia. La colonia es, en definitiva, un gobierno que generalmente lo ejerce un virrey, digamos, de una potencia extranjera, ¿no? Factoría es otra cosa. La India fue, antes de ser colonia inglesa, fue una factoría que la manejaba una compañía, la Compañía de la India se llamaba, o de las Indias. Igual que Malvinas. Malvinas, antes de ser, como ocurrió sobre todo después del frustrado intento de recuperarla, era propiedad de una compañía, de la Falcon, uno de cuyos socios era el esposo de Margaret Thatcher. Claro. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre colonia y factoría? La factoría puede ser gobernada desde otro estado, pero también desde otro territorio o por sectores privados. Y hoy estamos en un mundo donde lo que Milei denomina los héroes del capitalismo no son las grandes corporaciones, sino que son grandes billonarios que han reunido los fondos de inversión, los han articulado con la propiedad de las empresas tecnológicas que manejan las grandes plataformas y redes digitales. Claro. Es otra cosa, es una fase del capitalismo diferente. Uno de esos solos, por ejemplo, BlackRock, administra 10, 11 billones de dólares, más que el Producto Bruto Interno, por ejemplo, de Alemania. Y eso responde a esta idea del anarcocapitalismo. ¿Qué eran los anarquistas del pasado? Los anarquistas del pasado eran los que te decían, no tiene que haber un Estado, la sociedad tiene que estar gobernada por los trabajadores. ¿Cuáles son los anarquistas de hoy? Los anarcocapitalistas, que te dicen, no tiene que haber un Estado, la sociedad tiene que estar gobernada ¿por quién? Por los capitalistas. ¿Quiénes son hoy los capitalistas? Estos 5, 6 o 7 billonarios que son los que han gestado estos movimientos de ultraderecha en el mundo. Los Elon Musk del mundo. Exactamente, los Elon Musk del mundo, que son un poco más, son 5 o 6. Y Milei se somete a las reglas de juego que estos sectores imponen. Por eso él va a ser gerente de una factoría. Y si vos estás con la idea de gobernar una factoría, la idea de soberanía no está en tu cabeza. No te interesa. No te interesa. Además, una factoría, ¿para qué quiere tener desarrollo científico o tecnológico? Una factoría, ¿para qué quiere tener universidades? Incluso una factoría, ¿para qué quiere tener Fuerzas Armadas? Sí, por eso te plantean transformar a las Fuerzas Armadas en una especie de Guardia Nacional o policía, digamos, privilegiada. Sí. Por eso mandaron al Congreso la ley que felizmente la tenemos parada, de reforma de la seguridad interior para facilitar otra vez la participación de las Fuerzas Armadas en la vida ciudadana, organizando retenes para controlar ciudadanos, pudiendo aprender gente en flagrancia, etc. Es decir, ¿para qué necesitas todo eso si vas a hacer una factoría? O sea, vas a ser gerente de estos supermillonarios del mundo. Y eso me parece lo que hay que discutir, porque lo que hay que hacer es diagnosticar correctamente lo que representa Milei. Yo creo que todavía nosotros no hemos terminado de profundizar un debate acerca de lo que realmente representa Milei. E incurrimos muchas veces en el error de abordar la crítica desde las formas. Es decir, desde esa actitud que tiene Milei, que por supuesto nos produce rechazo a todos, nos produce, digamos, en algunos casos hasta repugnancia por la perversidad, el carácter deshumanizante de sus políticas. Pero me parece que no tenemos que caer en la trampa de frivolizar la caracterización de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es muy grave para la soberanía de la Argentina y muy grave para la democracia de la Argentina. Y mientras tanto, ¿cuál es el rol que debería ocupar la oposición? Bueno, primero ser oposición. Partir de la base, es ¿no? importante. Es terrible que haya que aclararlo, pero... Primero ser oposición. O sea, no dialoguistas para que se entienda, no ir a comer milanesas, ni asado, ni chinchulines olivos. Claro, ¿sabes por qué? Porque además tenés una cosa muy rara, ¿no? Tenés oposición que no se opone.
Claro. Entonces, Sí. ¿no? Figuran como oposición en la guía, pero no Sí. se oponen. La oposición oficialista. Exactamente. Oposición oficialista me gusta mucho. Creo que en ese sentido Unión por la Patria ha dado pasos hacia adelante importantes. Primero hemos mantenido la cohesión, que no es poca cosa porque nos tiraron varias bombas de profundidad para rompernos, ¿no? Esto por ahí la gente no lo percibe, se mueve en la superestructura de la política, pero fue todo un logro sostener ese bloque de Unión por la Patria, esos 99 diputados. Sí, claro. Segundo, yo creo que desde ahí hemos avanzado también en el sentido de que al principio el resto de los sectores opositores en sus distintas categorías no querían saber nada en asociarse con nosotros, ni siquiera para defender los intereses más elementales de la sociedad. Bueno, eso también se ha ido rompiendo. Hemos hecho acuerdos puntuales importantes. Bueno, por ejemplo, cuando votamos nosotros una ley que modificaba la fórmula previsional, o cuando votamos la ley de financiamiento para las universidades. Alguien que no se está viendo dirá, bueno, pero se las vetó. Sí, la vetó y obtuvo el número necesario para vetar, pero ya no tiene el número necesario para sancionar leyes. Hace 11 meses era diferente. Claro. Tenía el número para sancionar leyes. Tanto es así que sancionó la ley de base con 150, 160 votos. O sea, tiene todavía la capacidad en el Congreso para vetar, pero no para sancionar. Milei Sí. tiene solamente capacidad para vetar. Y no- Eso da un poco más de esperanza. Y- Yo porque pensaba el Congreso estaba muy ejecutivo. No. Milei solo hoy tiene número para vetar y no sé por cuánto tiempo. Bien. Y no sé por cuánto tiempo. Porque tampoco le va a resultar gratis este ataque al sistema democrático, porque incluso hay sectores que se definen como republicanos o de centro derecha, que hay algunos límites que no van a tolerar que se sobrepasen. Y cada vez se les hace más difícil alinearse con el gobierno, por más que estén identificados en lo económico. ¿Vos te referís, por ejemplo, al bloque de Pichetto, a la coalición cívica o a otro sector? Y al propio radicalismo, que se ha roto precisamente por la tensión que pone Milei. Además, cuanta más tensión genere Milei, más rápidamente va a desaparecer lo que se denomina la avenida del medio. Claro. Porque a la tensión que él pone, también nosotros le respondemos con tensión. Cuando digo nosotros me refiero al Movimiento Nacional y Popular en Argentina, que en estos meses fue dando pasos de a poco, cuando sobre todo pudimos articular la calle con el palacio, es decir, cuando pudimos lograr que se empalmara lo que estábamos haciendo dentro del Congreso con la demanda de los sectores sociales que se movilizaban, que aportaban, que iban ayudando a cambiar la correlación de fuerzas, a elevar el nivel de conciencia de la sociedad, etc. Por eso creo que en el horizonte inmediato se va perfilando, y acá termino la respuesta a lo que vos me preguntaste, la construcción de una alternativa, que es lo que está faltando. Todo lo que es el aspecto crítico está presente, todo lo que sabemos que se está haciendo mal lo señalamos y lo confrontamos, pero yo creo que la sociedad está esperando algo más, que es la aparición de una alternativa. Hay mucha gente que pasó de la esperanza a la desilusión. Hay mucha gente que salió de la desilusión y pasó a la bronca. Pero hay mucha gente que además quiere y necesita una alternativa. Y ahí, bueno, hay que trabajar. Y trabajando en eso, ahora las elecciones para el PJ iban a mostrarnos dos listas, una de Ricardo Quintela, otra encabezada por Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente la semana pasada la jueza Servini puso un freno a la solicitud de la lista de Ricardo Quintela por una serie de incumplimientos, con lo cual estaría encaminado que la lista única sería la de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo considerás este paso en términos de la reconfiguración de este espacio y la generación de la alternativa? Mira, ahora sí voy a opinar, porque hasta hace unos días yo trataba de no opinar sobre la interna del PJ, porque yo no provengo del PJ ni soy afiliado al PJ, Claro. y me parecía no solamente que era una falta de respeto, sino que además podía hacerle el juego a aquellos que dicen que el PJ se ha transformado en una variante socialdemócrata. No porque yo sea socialdemócrata, que no lo soy,
pero como provengo de un partido como el radicalismo, que sí es un partido que se ha definido en su momento como socialdemócrata, tampoco ahora es socialdemócrata, pero esa es otra discusión. Entonces yo evitaba hablar de la interna del PJ. Ahora, evitar hablar no significa que no tuviera una opinión sobre eso. Okay. Saldada esta situación, puedo decir entonces ahora sí, con toda tranquilidad, que la posibilidad o el hecho de que Cristina encabece el PJ garantiza la posibilidad de desarrollar en la Argentina esta alternativa de la que yo te estaba hablando, que necesita del peronismo, pero además que excede al peronismo. Es decir, la convocatoria tiene que ser desde el peronismo hacia el resto de las fuerzas políticas, económicas, sociales, a las fuerzas dinámicas de la sociedad. ¿Por qué? Porque efectivamente yo creo que hay que construir un frente patriótico. Yo creo que nosotros tenemos que elevarnos a la idea de una alternativa de contenido argentino y democrático. Ustedes recuerden que Cristina creó aquella famosa frase, la patria es el otro, y nosotros le agregamos democracia para siempre. ¿Por qué? Porque creo que las dos cosas van de la mano, y hoy la realidad nos indica que es así. Y bueno, me parece que la presidencia de Cristina del PJ garantiza sostener esa convocatoria que en su momento fue la que sacó al peronismo de la crisis después de la gestión de Menem, y que tiene la oportunidad por segunda vez de sacarlo también de la crisis después de la gestión de Alberto Fernández. Sí, porque en realidad, yo estoy muy de acuerdo con alguna de las cosas que dijiste hace unos segunditos nomás, sobre todo en esto de, yo también lo pienso más allá del peronismo, ¿no? Como del espacio que busca representar esa alternativa del gobierno que puede eventualmente ganar de nuevo las elecciones con un programa nacional y popular, ¿no? Y en ese sentido, sí. A ver, pensando un poco más en el rol del peronismo y qué pasaron en estos meses, que no te lo voy a preguntar puntualmente, pero sí pensando en, bueno, tal vez hay que empezar a cambiar algunas cosas. Digo, pienso en el rol de Jalil, pienso en el rol de Jaldo, digo, que van y se juntan con Javier Milei y dialogan y le votan las leyes. Bueno, eso también para el campo nacional y popular es una, ¿es un desafío sacarse a esas personas de encima o no? Bueno, es un desafío efectivamente ganar coherencia, cohesión. Es un desafío que el votante sepa que vos lo representás fielmente, que estás expresando lo que cuando te puso el voto él quería que vos hicieras. Claro. Porque una de las cuestiones que ha deteriorado mucho la política es precisamente la disociación entre muchos dirigentes, muchos o pocos, no quiero tampoco cuantificar, pero entre dirigentes que se disociaban de su base electoral porque no la representaban, porque no la expresaban, o en algunos casos más graves porque la traicionaban. Claro. Los votaban para que hagan una cosa y hacían la otra. Claro, bueno, por eso Cristina dice que, entre otras cosas, hay que enderezar lo que se torció. Digo, está muy claro cuál es el significado de ese mensaje, digamos. Sí. Ordenar la palabra y la acción. Ordenar la palabra y la acción y, reitero, ampliar de manera tal de generar una alternativa, porque no solo se trata de generarla para ganar una elección, sino también para cambiar una correlación de fuerzas que nos permita llevar adelante las reformas estructurales que quedaron pendientes del periodo 2003-2015. El periodo 2003-2015, sin lugar a dudas, fue el mejor en términos de los 40 años de democracia en materia de distribución del ingreso, desarrollo de las industrias, etcétera, 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 etcétera. Pero quedaron algunas tareas pendientes. Esas tareas tienen que ser encaradas por una fuerza política significativa. Por eso yo creo que, bueno, hoy, por ejemplo, Cristina estaba visitando empresarios PYME en Avellaneda. Bueno, ¿por qué? Porque va al encuentro de los sectores a los que hay que sumar, pero no sumarlos simplemente para que acompañen con su voto una lista electoral, sino sumarlos a una tarea de transformación de la Argentina, a la construcción de una burguesía industrial que sea capaz de sostener un programa de gobierno.
Y bueno, lo propio hay que hacer con las universidades, lo propio hay que hacer con los sindicatos, lo propio hay que hacer con los movimientos sociales, con los movimientos culturales. Hay que volver a reconectar todo eso, porque además estamos frente a una sociedad que está rota. Claro. Se rompieron los vínculos de solidaridad, etcétera. Y creo que digamos, el liderazgo ideal para esta etapa es el de Cristina. Si lo hace desde la conducción del peronismo, mucho mejor, porque el peronismo no es la única fuerza transformadora de la Argentina, pero sin lugar a dudas es una de las más potentes. Y alrededor del peronismo pues, se puede reconstruir este modelo nacional. Te quiero hacer la última pregunta y ya dejarte ir a disfrutar el día de tu cumpleaños. Sí, trabajando. Trabajando. Una manera de disfrutar. ¿Sos optimista? ¿Tenés esperanzas en el futuro? Mirá, si no fuera optimista, en este país no hubiera llegado primero a los 78 años. Segundo, no solamente soy optimista, soy un convencido de que Argentina tiene un potencial extraordinario en resistencia, en desarrollo cultural, en desarrollo educativo, en generación de opciones y herramientas que lamentablemente no han podido generar otros pueblos de América Latina, y en ejemplos. A lo largo de toda su historia el pueblo argentino ha dado ejemplo de que no se entrega, de que pelea y de que si tiene que retroceder en algún momento, porque esas son las condiciones de esa circunstancia, rápidamente se reorganiza para volver a avanzar. Y soy absolutamente optimista. Esto no significa que no sienta en este momento el dolor que están sintiendo la mayoría de nuestros compatriotas por las necesidades que están atravesando, por las carencias que tienen, por las expectativas frustradas, por las esperanzas que se han perdido. Pero sí, definitivamente soy optimista. Vamos Gracias. todavía. Gracias por haber No, compartido al esta tarde contrario, con gracias a nosotros. ustedes. Vamos a dar una pequeña tanda y ya volvemos. Chao.